compuesta. Tenemos sigma P sobre A más el momento de Z es P por la excentricidad. Fíjense que es esto. Acá dice K, pero es donde está aplicado P. Por esta excentricidad nos da el momento en esta dirección. P por esta excentricidad nos da el momento en esta otra dirección. Entonces acá tenemos P sobre A por el momento, P por la excentricidad, P por la otra excentricidad desde el momento en la otra dirección, dividido las inercias respectivas, y las ordenadas donde nosotros, o las coordenadas donde nosotros queremos saber nuestra tensión. El eje neutro donde la tensión es igual a 0. Hay que acordarse también la relación entre los radios de giro, el área y la inercia. Se vuelcan en esta fórmula. Aplicamos ley de Hooke. Las deformaciones son iguales a 0. Bien, aplicar la ley de Hooke como es proporcional es lo mismo decir las tensiones son iguales a 0 o las deformaciones son iguales a 0. Bien, entonces las deformaciones epsilon las igualamos a 0 y consiguen esta ecuación. Por fin obtenemos la ecuación de la recta del eje neutro en una flexión compuesta oblicua. ¿Sí? Acá estos valores son los valores de excentricidad zk e I sub k. Como lo ven acá, zk e I sub k. Bien, pasemos a la reciprocidad entre el centro de presión y el eje neutro. Esto lo vamos a ver precisamente en una flexión compuesta oblicua, en este caso. Bueno, para una sección transversal de una viga cualquiera, a todo punto de la sección que sea considerado como punto o centro de presión K, le corresponde un determinado eje neutro NN. Si yo tengo un centro de presión acá, le va a corresponder este eje neutro. La recta la acabamos de conseguir, es esto, la ecuación de la recta. Entonces si tenemos un punto A que pertenece a esa recta, sus coordenadas obviamente van a ser IA y ZA. O sea, lo único que hice acá es un punto A perteneciente a esa recta es I igual a I sub A y Z igual a ZA. Es lo único que hice. ¿Sí? Un punto perteneciente a esa ecuación cuando el centro de presión es K. Pero ahora cambiemos el centro de presión. Digamos que el centro de presión estuviera en A. ¿Sí? También, del mismo modo que K dio una ecuación de eje neutro, A va a dar una ecuación de eje neutro. ¿Sí? Que si se verifica, yo digo, bueno, esta es la ecuación de eje neutro que va a dar el centro de presión en A. Va a ser esta. Si yo digo, bueno, pongo los valores de K acá, me va a verificar esa ecuación precisamente. ¿Y qué estoy diciendo con esto? Que va a pasar por K. ¿Sí? Esto quiere decir, es lo que pongo acá, esto quiere decir que si el punto genérico A es un centro de presión, entonces el eje neutro NN' debe pasar por K. Y si K es un centro de presiones, entonces el eje neutro NN debe pasar indefectiblemente por A. Bien. Y les repito que esta es la relación de reciprocidad, ¿sí? Pero no les repito, sino les aclaro por primera vez que pasa, pero pasa solamente. Con esto me estoy refiriendo a que si nosotros tenemos una fuerza P con centro de presión en F o en K o en G, o sea que se está moviendo una fuerza P, que el centro de presión se está moviendo a lo largo de esta recta MM. ¿Sí? Si yo estoy en F como centro de presión, voy a obtener una línea punteada acá, un eje neutro acá. Si yo estoy en este punto, voy a obtener un eje neutro, una línea punteada así. En este pasó por el punto R, horizontal. En este pasó por el punto R, vertical. En K, bueno, no será diagonal, pero va a pasar por R también, ¿sí? Por esta línea punteada, cualquier centro de presión va a pasar por el punto R. ¿Sí? Buenísimo. Ahora vamos a ver núcleo central de inercia. Si nosotros tenemos una flexión compuesta,
vamos a tener un lugar donde todos los centros de presión, acá les digo la definición ya directamente, donde todos los centros de presiones cuyos ejes neutros no cortan a la sección. ¿Qué estoy diciendo? Que yo voy a tener un lugar que lo voy a llamar núcleo central de inercia y cualquier centro de presión que caiga en este núcleo central de inercia me va a dar ejes neutros que no cortan a la sección. ¿Y qué es lo que estoy diciendo entonces? Que cualquier centro de presión que esté ubicado acá me va a hacer trabajar la sección a un solo signo. O bien toda tracción o bien toda compresión. Ojo, estamos teniendo excentricidades. Pues si yo por ejemplo tuviera un centro de presión en F, sí, estoy teniendo una excentricidad. Entonces sí, tengo sigma axil más sigma por flexión. Pero la sección está trabajando a un solo signo. A esfuerzos sí, diferentes. Pero a esfuerzo de axil y a esfuerzo de flexión. Pero a un solo signo. Bien. Entonces, ¿cómo encuentro? ¿Por qué me importa a mí? Bueno, si tengo un material que trabaja diferente a la tracción que la compresión. ¿Y cómo lo voy a encontrar? A este área, a este núcleo central de inercia. Así. Voy a encontrar este eje neutro y voy a encontrar este eje neutro. Y precisamente voy a decir, bueno, si tuviera un centro de presión en F, ¿cómo encuentro este F? Bueno, imponiendo que este eje neutro va a estar en H sobre 2. O si tengo un centro de presión en D, impongo que el eje neutro va a estar en V sobre 2. Y es lo que hago acá, donde la ecuación del eje neutro es la que vimos que pertenece a la flexión compuesta normal, porque bien F o bien D están en un eje principal de inercia, mínimo o máximo. Entonces lo planteo para ambas direcciones, para F y para D, y consigo E sub I y E sub Z. El perímetro del núcleo central se encuentra constituido por los centros de presiones cuyos correspondientes ejes neutros son tangentes a la sección, pero sin cortarla. Para hallar el núcleo, no es más de lo que ya les dije. Para hallar el núcleo central de una sección se procede a encontrar los ejes neutros de la misma. Con las ecuaciones de eje neutro para compuesta normal se consigue el eje neutro de una carga ubicada sobre I positivo, pero del otro lado de la ecuación, o sea, imponiendo que el eje neutro pasa por H sobre 2. Bueno, y después lo hago de manera análoga y consigo esto. Bueno, espero que se haya entendido. Un saludo.